En teoría tendríamos que estar. Sí, siempre hay Un delay. un delay, sí, de un par de segundos, a veces un minuto, Bien. pero, pero por ahí, digamos, es un delay que hay que acostumbrarse porque uno después se ve acá en la pantalla y es diferente en el celular. Uno lo va guiando. Ahí ya me sale a mí que estamos. Que hay alguien, que ya hay uno. Sí. Ahí estamos. Ya se están conectando, están saludando, Doc. Buenas noches. Bueno, Buenas noches, Nadia. buenas noches a todos, buenas noches, Iris. Buenas noches, Doc. ¿Qué le parece si esperamos un par de minutitos más? Se están conectando. Sí, sí, Eh, le damos unos segunditos. Ujú. Como para presentarlo, para los que no lo conocen, creo que deben ser muy pocos los que no lo conocen. El doctor Rodríguez es muy conocido no solamente en la provincia, en todos lados. Así que bueno, vamos a esperar un ratito a ver si se suman más. Bien. Así ya lo presento. Sí, por supuesto, todo el que quiera compartir lo puede compartir. Nancy, compartirlo para Corazones Azules, obvio. Todos los permisos dados. Bueno, les voy contando el primer live del equipo, lo que le decía recién, le comentaba el doctor, del equipo Tu Espacio. Muchas gracias a todos los que compartieron la publicación, los que enviaron mensajes preguntando, los que se están sumando. Por supuesto que hay que darle las gracias antes que nada al doctor por la predisposición. El doctor Julio Rodríguez Arauz, como les decía, yo creo que no debe quedar lugar en la Argentina, por lo menos donde no lo conozcan, médico psiquiatra especializado, especialista en neurodesarrollo. Bueno, está con nosotros. Gracias, Doc, por compartir este primer live con el equipo, con Tu Espacio. Buenas Bueno, noches. buenas noches, Iris, y buenas noches a toda la gente que se va conectando. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad que, como te decía recién, digamos, fuera de cámaras, es un placer, un gusto, digamos, que compartir este espacio con ustedes, por lo que representan estos espacios, ¿no? Viste que después de que se largó todo el tema de la pandemia acá en Argentina, la cuarentena, es como que estos espacios, digamos, han tomado mucho valor, porque también creo que hemos visto que son herramientas útiles como para poder eh, llegar un poquitito más a un montón de familias con las cuales, digamos, antes no se podía llegar, y la idea es, digamos, compartir información, compartir estos espacios donde se arman lindos debates, lindas charlas, y por qué no ayudar a alguien, me parece que esa es la idea, y bueno, así que un gusto para mí compartir este espacio con todos ustedes. No sé si soy tan conocido, la verdad que de todas formas agradezco a toda la gente que nos sigue, y bueno, trataremos de responder todo lo que se pueda. Como yo digo siempre, no sabemos todo, creo que la seguridad de uno radica en no tener miedo a equivocarse, o no tener miedo en decir, mira, eso no es mi campo, así que vamos a tratar de responder todo lo que, todo lo que se pueda, y lo que no se pueda, haremos las referencias y las derivaciones específicas. Y lo que no se pueda, hacemos otro live a futuro, Exacto, preparándonos lo que no se exacto. pudo, lo que no se pudo, Sí, porque como después te usted das dice, cuenta, viste, que siempre que estos espacios como que se quedan cortos, como que siempre exacto, como siempre exacto. te falta un poco el tiempo. Bien. Como decía el flyer, como hemos comentado en las publicaciones y a las personas que nos han mandado mensajes, hemos convocado al doctor para hablar un poquito sobre neurodesarrollo y lenguaje, la importancia del diagnóstico temprano, oportuno, por qué la intervención, por qué prestar atención al habla y al lenguaje, en qué condiciones, en qué circunstancias, las edades. Con el doctor vamos a hablar desde el neurodesarrollo,
tenemos otros profesionales que lo van a ver cada uno desde su campo, desde su área. Los invitamos a que cualquier comentario, pregunta que quieran hacer, bueno, vamos a tratar entre los dos de poder responder, aunque ahora el doctor es el invitado, yo simplemente voy a transmitir las preguntas. Así que, bueno, ya saben que pueden ir consultando. Como un equipo. Y precisamente hablando de equipo, bueno, feliz día a todos los psicólogos que están conectados y nosotros que somos miembros del CIN también, Iris, feliz día a todos los psicólogos. Así que me parece que está bueno, digamos. Exacto, saludar a todos, excelente trabajo el que hacen y por ahí uno siempre tiene un poquito más cerca del corazón a aquellos que son colegas con los cuales trabaja, digamos, en el mismo campo, en esto que es discapacidad, que es neurodesarrollo. Así que especialmente un saludo muy afectuoso a todos ellos. Feliz día para todos los chicos. Muy bien. Cuando quiera, Doc, empezamos con lo que es neurodesarrollo y lenguaje. Bien. Vos sabés que cuando vos me planteaste el tema del neurodesarrollo y lenguaje, es inevitable que a la cabeza de uno a la mente de uno vengan diferentes pensamientos con respecto a qué complejo que es el lenguaje. Y vos como forma vas a saber decir que es así o quizás más complejo de lo que yo creo. Y fíjate que me parece súper importante porque en diferentes estadísticas plantean que los desafíos en la comunicación, en el lenguaje, son los principales motivos de consulta en neurodesarrollo. Es más, son los primeros signos que los papás notan, salvo que vos tengas alguna cuestión motora previa. Viste, tu nene nació con algún tipo de hipotonía o tuvo algún tipo de complicación y tuvo que estar en neo. Y bueno, viste, es externado de la neo ya con un plan de estimulación temprana. Entonces, salvo esos casos puntuales, el resto de los signos de alarma arrancan, digamos, siendo identificados como los papás por el hecho del lenguaje. Y esto que llama la atención a los papás es el hecho de decir, bueno, a ver, no habla, o no habla como debería a esta determinada edad que tiene en este momento, y eso empieza a llamar la atención. Y ahí creo que se pone de manifiesto dos cosas principales para arrancar. La primera es todavía la necesidad de mayor conocimiento por parte de los profesionales de lo que es el neurodesarrollo en sí, porque no tenemos en cuenta una serie de cosas que son importantes antes de que llegue el lenguaje, y después que se termina cayendo, igual que el papá, en este concepto de fijarnos en el lenguaje. O sea, es como que si no habla, bueno, tiene que hablar. Y si habla, bueno, ya está, nos quedamos ahí. Y no pensar, exacto, que antes del lenguaje hay un montón de cosas, antes de que el chico hable, hay cosas que se tienen que dar previamente. Y que tomar el habla, lo interrumpo, disculpe. Sí, no, vos interrumpes todo lo que quieras, esto es dinámico, Iris. Y tomar el habla pura y exclusivamente como la palabra, solamente lo expresivo, lo que puede expresar, lo que puede pronunciar, o sea, tomar el habla solamente desde ahí. Exacto, exacto. Y fíjate que desde ahí nos quedamos con esto de, bueno, ya habla, pero no tenemos en cuenta, digamos, el uso del lenguaje. Una cosa es que hable, que puedan decir, a ver, 200 palabras, pero no me sirve que diga 200 palabras si no las puede usar apropiadamente en la salita de jardín o en algún otro contexto, especialmente social. Fíjate que por ello mismo es que es inevitable relacionar lenguaje con no relacionar lenguaje con lo social. Lo social y el lenguaje van totalmente de la mano. Es más que fíjate que cuando hablamos de neurodesarrollo en sí, por ahí, fíjate que muchas estructuras que son importantísimas, digamos, para el lenguaje, son también importantes para lo social. Y después también, por ejemplo, en el autismo, cuando hasta hace poco se hablaba de una triada en Wing en el DSM-4, actualmente en el DSM-5 esto pasa a ser una diada porque se ha podido estudiar de que el lenguaje y la socialización van de la mano, y hemos dejado de hablar de
comunicación, el lenguaje y socialización, sino para hablar de habilidades sociocomunicativas, que es un concepto mucho más, exacto, mucho más profundo y que le da pie a la investigación profesional, ¿no? Porque uno como profesional muchas veces tiene que investigar como si fuera un investigador, un detective, estas cuestiones que yo te digo del uso del lenguaje, que se ven con frecuencia. Y que se tiene tan poco en cuenta el uso del lenguaje, hasta en la misma evaluación del paciente. Exacto, sí, sí, se lo tiene muy poco en cuenta, pasa demasiado desapercibido y después tenemos un arrastre de pautas que no se van cumpliendo o que se van cumpliendo a medias. Y como lo hablábamos recién, antes de que arranque, digamos, la conexión, vemos que el niño tiene un desarrollo donde hay hitos que parecen cumplirse, otros que después veremos si se han cumplido o no, pero que tienen demasiados huecos. Y esos son los huecos que uno tiene que ir a buscar como profesional, porque muchas veces las exquisiteces que nosotros decimos quizá clínicamente los médicos, o sea, las disquisiciones clínicas, las diferencias semiológicas, las especificidades para poder decir es uno o tal diagnóstico está en esos huecos, en el entendimiento del desarrollo, en el entendimiento de qué es lo que ha pasado con ese niño, por eso hacer la historia vital. Exacto. Y, digamos, hacer una historia, recabar información de toda la historia vital del niño, y bueno, y entender esos huecos y pensar después puntualmente cómo vamos a ir rellenando eso, si se quiere decir. Neurodesarrollo del lenguaje es muy complejo porque fíjate que depende, a ver, si nosotros podemos saber, el lenguaje tiene estructuras anatómicas y para eso nosotros nos tenemos que remitir en el desarrollo a conocer las fases del desarrollo. Hoy por hoy no vamos a estudiar las fases del desarrollo desde el punto de vista de un montón de teóricos, sino que ha tomado el desarrollo un aspecto biológico, ¿sí? Porque el conocer la biología del desarrollo es lo que nos da a nosotros actualmente muchísimas más herramientas, porque es lo que tiene mayor evidencia científica. Y ya empezamos a ver nosotros de que, por ejemplo, nosotros tenemos una primera parte que es la que tiene que ver con todo el periodo de vida intraútero del niño, sí. Que es la primera parte del neurodesarrollo biológico, que se llama desarrollo anatómico, que es donde se van a formar las diferentes estructuras cerebrales, donde se van a formar no tan solo estas diferentes estructuras, sino que se van a ir especializando las diferentes neuronas, van a ir ocupando los lugares que tienen que ocupar a nivel de la corteza cerebral. Y se ha visto que los niños que tienen diferentes dificultades, ¿sí? En ese primer periodo, especialmente relacionados con la posibilidad de retardo del crecimiento intrauterino por dificultades nutricionales y prematurez por complicaciones o quizás toma de antibióticos que pueden ser ototóxicos, o sea que generan, digamos, daño en el oído, son precursores de desafíos en la comunicación y en el lenguaje futuro. Entonces siempre, por ejemplo, ya arrancando específicamente con el tema de hoy, tenemos que hacer una buena anamnesis, o sea, una buena investigación de qué ha pasado durante el embarazo. O sea, esta mamá tuvo una complicación, el niño tuvo, digamos, un parto prematuro o no. Como yo te digo que tiene un mayor riesgo, ¿por qué te digo esto? Porque uno muchas veces en la clínica ve niños que tienen desafíos en el lenguaje y que han tenido un parto normal, la mamá ha tenido un embarazo sin complicaciones, eso también sí sucede. Entonces ahí también se ponen en juego aspectos genéticos y quizás otros factores de riesgo que quizás uno no los puede identificar en ese momento. Después el parto en sí es sumamente importantísimo porque se ha visto que los niños que nacen por cesárea tienen factores de riesgo para trastornos del neurodesarrollo mucho mayores que los niños, digamos, que nacen por parto normal. Y ya tenemos otro factor de riesgo que se agrega, digamos, a las cuestiones del lenguaje. Sin contar que nos guiamos erróneamente de las otras emisiones acústicas que se realizan al momento del nacer. Siempre que el niño nace, digamos, supongamos en un escenario donde el niño ha nacido sin complicaciones, nosotros tenemos un bebé que nació por cesárea o por parto normal, es llevado, digamos, a la habitación con su mamá, le realizan el estudio, el screening neonatal, que es ese estudio, digamos, que le sacan un poquito de sangre del talón, del piecito, y hacemos las autoemisiones. Entonces decimos, claro, como tienen las autoemisiones
normales en el nacimiento, ya está, no hace falta pedir más nada. Y muchas veces hay una pequeña confusión con respecto a algunas cuestiones. Al alcance que pueden llegar a Al tener las alcance. Es una prueba de screening. El screening neonatal incluye no tan solo estas pruebas de estudio metabólico para ver fenilcetonuria, por ejemplo, para ver hipotiroidismo, sino que tiene también como finalidad el pesquisar, ¿sí?, dificultades auditivas en el nacimiento. Pero eso no me garantiza que no va a haber dificultades, digamos, auditivas a futuro. Además, las autoemisiones me van a decir escucha o no escucha. Pero quizá más adelante el chico tiene una hipoacusia y sí escucha lo mismo y puede pasar a las autoemisiones. Me ha pasado de chicos que han pasado como si nada a las autoemisiones y después cuando vos haces unos potenciales evocados o el otorrino pide algún otro tipo, o la fono, digamos que hace audiología, pide algún tipo de estudio mucho más concreto, nos damos cuenta de que hay, digamos, desafíos en la audición. Aunque las autoemisiones hayan dado positivas. Sí, yo tengo muchos niños en consultorio, digamos, que tienen, digamos, alguna hipoacusia. Tengo 3 pacientes que inclusive han recibido su implante coclear y tenían autoemisiones normales. O sea, es un screening nada más. Va a pesquisar lo más que se pueda, pero siempre va a haber un porcentaje de falsos positivos. O sea, positivamente han pasado la prueba, pero son falsos. O sea, siempre hay ese porcentaje, digamos, va a estar presente. Entonces, por eso no hay que quedarnos con las autoemisiones del nacimiento. Y después empieza un periodo que se llama de la autonomía motora, que es el que se da más o menos hasta los 3 años, y de los 3 a los 10 años aparece el neurodesarrollo, donde, digamos, cobra mayor importancia el lenguaje, que es la etapa, digamos, del desarrollo del lenguaje, y después de los 10, 11 años viene lo que se llama el desarrollo de la personalidad. Algo que yo siempre digo es que el neurodesarrollo termina más o menos entre los 28 y 30 años. No es un proceso exclusivo de la niñez, ni es un proceso que termina a los 6, ni que termina a los 12, ni que termina a los 18. El neurodesarrollo se completa más o menos a los 30 años, pero siempre va a haber cambios que se van a dar durante toda la vida. En este proceso de desarrollo de la autonomía motora es donde nosotros vamos a tener muchos fenómenos que están relacionados con lo que se llaman plasticidad neuronal, que son las conexiones que el cerebro va estableciendo en base a la experiencia. Entonces, quizás un niño puede tener un retraso en el lenguaje porque ha tenido pobres experiencias. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, lo estamos escuchando. Por ahí, entonces, sí, yo te escucho, se me había tildado un ratito. ¿Qué es lo que es importante? Pensar. En este neurodesarrollo de la autonomía motora, lo que nosotros vamos a ver es que estas diferentes conexiones van a estar, digamos, presentes en mayor o menor medida según el ambiente. Eso se llama neuroplasticidad. El cerebro, en base a la experiencia, obviamente siempre hay una base genética que va a condicionar esa experiencia, va estableciendo diferentes conexiones. Y se van a empezar a dar diferentes hechos que vos como fono quizás lo puedas explicar mucho mejor, que ya empieza a aparecer un contacto ocular y esbozos de sonrisa social entre los 3 y 4 meses, cerca de los 7, 8 meses, y el niño puede empezar a tener fenómenos de intersubjetividad que van a dar lugar pie a lo que se llama después atención conjunta. Entonces, ahí empieza a aparecer que para el niño, para poder mirar, para poder sonreír, tiene que haber un buen sostén cefálico, tiene que haber una experiencia del medio que influya sobre eso. Y esa experiencia del medio que va a influir en eso es la estimulación de los papás, es la estimulación del ambiente. ¿Sí? Esa estimulación sí puede generar un patrón diferente de neuroplasticidad. Algo que es importante dejar en claro es que un ambiente de poca estimulación no va a generar un trastorno del neurodesarrollo. ¿Sí? Sí puede condicionar un trastorno del neurodesarrollo que ya va a gestarse, porque los trastornos del neurodesarrollo se ha visto de que son neurobiológicos, pero que tienen casi todos, está comprobado una base genética, entonces el niño ya va a nacer con ese patrón que va a generar el trastorno del neurodesarrollo. Lo que pasa es que el ambiente puede jugar un papel fundamental en que esos desafíos sean más o menos marcados. Si vos tenés un ambiente de estimulación que sea propicio, digamos, como para el desarrollo de diferentes habilidades, obviamente el pronóstico, el rumbo, digamos, la clínica va a ser diferente que si vos tienes un ambiente de estimulación que no es propicio para el desarrollo de habilidades. Pero
Si vos no tenés este ambiente... el Sí. ambiente puede o potenciarlo o disminuirlo. El ambiente puede generar que haya mayores desafíos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si el niño tiene ya evidencias, signos tempranos de un trastorno del espectro autista y va a desarrollar un trastorno del espectro autista, el ambiente que rodea al niño sí puede condicionar que la clínica sea más o menos evidente. Si es un ambiente de muchísima estimulación, donde el niño tiene muchísima contención familiar, los papás están estimulándolo constantemente, quizás pesquisan signos tempranos y pueden hacer posteriormente un tratamiento de estimulación temprana o de intervención temprana, pues el niño tiene una chance, porque esto en medicina, en discapacidad, en salud, la matemática no existe, 1 más 1 no es 2, pero tiene mayores chances de tener una clínica diferente, con conductas más adaptativas, con mejores pronósticos que un niño que no ha recibido estimulación, que se ha demorado el diagnóstico. ¿Qué es esa estimulación? Es el juego. Por eso, para la estimulación digamos, todo lo que tiene que ver con comunicación y lenguaje desde la niñez, el juego cumple un papel fundamental. La estimulación en el niño es a través del juego, el tratamiento a través del niño es a través del juego. Muchos papás me ha pasado que me dicen, ay doctor, yo no sé si seguir llevándolo a la psicóloga o a la fonoaudióloga, porque la psicóloga y la fonoaudióloga juegan con él. Y yo le digo, y por supuesto, el juego es la actividad predilecta del niño y es lo que, digamos, es a través de lo cual nosotros vamos a hacer, digamos, las evaluaciones, las intervenciones. Para eso jugamos nosotros en casa con él, dicen los papás. Exacto. Exacto. Pero fíjate que uno cuando lo puede explicar a los papás lo entienden y toman otra actitud. Por eso quizás un ambiente que no tiene, digamos, esta capacidad, digamos, el contexto, el entorno, no es generador de oportunidades de aprendizaje, de oportunidades de poder generar conductas más adaptativas, etcétera, etcétera. A ver, se puede cambiar. Por eso es importante la pesquisa. Ahí el equipo de salud cumple un papel importante, porque puede pesquisar estas cosas y trabajar desde el punto de vista de la intervención temprana, que se trabaja mucho con el papá. Un buen tratamiento de estimulación temprana y de intervención temprana es con el papá dentro del consultorio, ¿no? Con el papá fuera del consultorio, lo hacemos que traiga el cuaderno 48 hojas, Gloria, y después se va a la casa después de 10 minutos. No, tenés que hacerlo pasar, tenés que enseñarle a ese papá, a esa mamá, cómo va a jugar con su nene, cómo se va a relacionar con él, sin que el papá ocupe un rol de terapeuta de manera estricta, pero el papá es miembro del equipo también, pero desde el punto de vista que vos lo ayudes a que el papá pueda ayudar a su hijo. Es una cadena de ayudas, una cadena de favores, o sea, yo ayudo al papá para que el papá pueda ayudar a su hijo. Porque muchas veces yo como terapeuta no puedo ayudar tanto al niño. Yo necesito ayudar también mucho más al papá, porque al fin y al cabo el niño, y más en estas circunstancias de pandemia donde las terapias están reducidas muchas veces a 0 y muchas veces a 1 vez a la semana, el papá juega un rol fundamental. Entonces tenemos que trabajar con el papá. Y como te decía, se van dando en esta etapa de desarrollo de la motor, todas las estructuras, digamos, que van a permitir al niño desenvolverse en el mundo, es abrirse al mundo, el caminar, el tono postural, el deambular, la bipedestación, que es caminar en 2 pies, o sea, todo eso le abre al niño la oportunidad de interactuar desde otro punto con el contexto. Entonces, pero ahí es donde aparecen también muchos signos de alarma. Por ejemplo, no se señala, o sea, no hay intención comunicativa, el niño no señala, empieza por ejemplo, ser demasiado independiente, porque muchos papás me dicen, yo lo entiendo, pero es que el papá, digamos, ha podido desarrollar, yo le digo, mecanismos de traducción, donde él puede entender lo que el niño quiere, lo que el niño desea, no siempre, pero sí en una parte importante de las veces, pero después otra persona no puede hacerlo. Y ahí nos damos cuenta con que el niño en realidad no está comunicando. Y estamos hablando de comunicación, estamos hablando de transmitir algo que yo pienso, siento, quiero. El lenguaje es otra cosa.
Eso me parece que es importante, porque si no, muchos papás están en ese periodo donde empiezan a aparecer estos signos de alarma muy angustiados porque hable. Entonces yo les digo a los papás, tranquilo, yo entiendo tu angustia, eh, pero nosotros tenemos que ver que hay hitos del desarrollo que no se pueden saltear. Entonces yo les digo siempre, yo les hago siempre esta pregunta. ¿Vos le podrías pedir a un niño de 2 meses que corra? Y todos me responden no. La verdad que para un niño de 2 meses, antes que corra, tiene que sentarse, tiene que gatear, tiene que pararse, tiene que caminar y recién va a correr. Bueno, tu niño antes que hable, tiene que cumplir con determinadas cositas. Entonces nos vamos a focalizar en esas cositas. ¿Sí? Entonces, con eso que te quiero decir, que los papás aprenden rápido si nosotros les enseñamos bien, si nosotros les prestamos atención y los acompañamos y los ayudamos, el papá aprende rápido y entiende. Entonces, no es que no le angustia el hecho que no hable, sí, sí le va a angustiar y uno lo sabe, pero puede focalizarse en otras cosas, no en la angustia, sino que puede focalizarse en otras cosas. Entonces es un papá que puede manejar su angustia y ayudar a su niño. Porque muchas veces, y te hablo también como papá, la angustia no nos deja pensar, no nos deja actuar bien. Entonces uno ahí puede ayudar de una manera mucho más eficiente. Y activa, ¿verdad? Porque por ahí la angustia lo que hace es detenerlos, es, como usted bien dice, no permitirle al papá ver cuál puede ser esa ayuda que puede brindar o cuánto puede dar para ayudar a su hijo. Totalmente. Pero eso también, eso implica también empoderar al papá, no tan solo con la información, sino también con el acompañamiento y y la capacidad también de tener la suficiente empatía como para decir, reconocer, o sea, no es minimizar lo que siente, hay que validar lo que siente, pues Exacto. nadie más que él está en sus zapatos. Entonces, Exacto. validamos lo que se siente, pero tenemos que hacer otras cosas, ¿sí? O sea, yo te entiendo, pero nos focalicemos. O sea, Exacto. entiendo que te preocupes, pero nos tenemos que ocupar. Exacto. Y desde ahí, bueno, uno va, digamos, ayudando a ese papá y lo hace sentir que tiene poder, no porque le demos herramientas para ayudar a su hijo, sino de hacerlo sentir que puede. Porque muchos papás a veces se sienten muy culpables. Me ha pasado con papás que me dicen, pero yo no sé qué hacer. Pero yo le digo que me traiga la mamadera y no me la trae. O él me balbucea y no entiendo lo que quiere. Y se enoja cuando no entiendo. Exacto. Y entonces los papás dicen, yo no lo entiendo. Entonces, en eso tenemos que reconocer que el niño está teniendo un desafío para comunicarse con vos, Exacto. papá, pero que vos no tenés por qué saber lo que quiere, pero sí Exacto. tenés que ir a buscar qué es lo que le pasa para poder entender qué es lo que quiere. Entonces, Exacto. es, digamos, algo también que va de la mano de eso, ¿no? Y ahí generalmente en ese periodo donde empiezan a aparecer los signos de alarma, que son los más comunes, los retrasos, digamos, sí en el lenguaje, en chicos que sí tienen intención comunicativa, que sí han desarrollado ciertas habilidades comunicativas, pero que no tienen, digamos, un lenguaje eh, acorde, digamos, a la edad. Que los retrasos en el lenguaje a mí me ha pasado, y eso es una opinión mía, ¿no? Clínicamente los retrasos en el lenguaje he visto muy pocos, muy pocos retrasos simples del lenguaje. Eh, eh, Quizás yo creo que tiene que ver con el hecho de que son pasados por alto por la opinión médica y van directamente a la fono, lo cual no hay ningún inconveniente. Quizás vos veas más en la clínica los retrasos simples del lenguaje, pero a mí me ha pasado a ver muy pocos. A mí me pasa con niños que tienen, digamos, retrasos en el lenguaje que son, digamos, con una brecha demasiado grande con respecto a la edad cronológica, o que directamente ya van evidenciando no aspectos relacionados con el lenguaje, sino con la comunicación. Entonces vos ya te vas ubicando en otras cuestiones del desarrollo. Pero esos Ya signos se de va alarma son cambiando, fundamentales. ya se ¿Sí? va cambiando un poco el diagnóstico. Exacto.
como yo les digo siempre a los papás, si no sabemos dónde estamos, no sabemos a dónde vamos. Entonces, por ahí ante muchas cuestiones, ante muchos signos de alarma, sigue siendo necesaria la visión interdisciplinaria. Por eso, digamos, es necesaria la visión del equipo, que se va a conformar en base a los desafíos del niño. Pero por ahí la evaluación médica siempre tiene que ir apuntada digamos, a la pesquisa de cuestiones clínicas que pudieran explicar eso que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, un niño prematuro extremo que no tiene lenguaje y que vos lo ves y que también tiene desafíos en intención comunicativa, pero que también tiene cuestiones motoras y bueno, necesitas la visión del neurólogo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, la consulta con el médico va a buscar de que el neurólogo en ese caso, por ejemplo, determine según su clínica, según la pericia que él tenga, si va a hacer o no un método, va a aplicar o no, va a pedir un método complementario de diagnóstico. Hoy por hoy tenemos que lo que siempre se debería pedir cuando nosotros valoramos, digamos, cuestiones a nivel del lenguaje de la comunicación, son estudios referentes a ir a descartar que ese niño tenga alguna patología auditiva, a una cuestión, digamos, sensorial. Porque, por ejemplo, podría llegar a ser inclusive, yo tengo un caso de un niño que no tenía conducto auditivo externo y nadie se había dado cuenta. Nadie se había dado cuenta. Entonces, por ejemplo, y vos decís, pero, y ahí la duda está, ¿cómo siquiera pasó las autoemisiones? ¿Cómo fue que pasó los controles de desarrollo? Pero bueno, ahí tenés que hacer una interconsulta con el otorrino, determinar, digamos, con una fono, digamos, que son, hay fonos que están especializadas, digamos, en el estudio de este tipo de métodos complementarios y ver, digamos, si se pide o no, pero también ser criterioso. Y ahí viene el tema de, si yo trato de entender lo que pasa, voy a pedir criteriosamente. Si yo tengo un niño, esto también forma parte de no tan solo lo que dicen las guías clínicas, sino yo te hablo desde mi criterio clínico, Iris. Si Sí. yo tengo un niño que no tiene problemas para dormir, que no tiene signos de alteración, digamos, hiperactividad o algo que me haga sospechar en que está teniendo una convulsión, si no tiene ninguna cuestión clínica motora que me haga sospechar a mí de que hay algo neurológico, ¿para qué pedirle una resonancia a un niño de 2 años y medio? ¿Para qué pedirle un electroencefalograma? Tengo que ser muy cuidadoso. ¿Por qué? Porque muchas veces el 90% de sus estudios no arrojan nada, si no es más del 90%. Entonces tengo que ser muy cuidadoso. A mí me pasa de ver muchos chicos que le han pedido todo. Por suerte, muchos neurólogos que tenemos en nuestra provincia, digamos, han cambiado también ese criterio y son muy cuidadosos a la hora de pedir. Porque si no, yo no tan solo estoy haciendo un mal uso de los recursos tecnológicos o de métodos complementarios, sino que estoy, hay un dicho que nosotros tenemos en medicina que es el que no sabe lo que busca no valora lo que encuentra. Entonces da la sensación de, bueno, probemos y saquemos una resonancia, un electroencefalograma, pidamos esto, pidamos lo otro, y el niño no tiene nada. Cuando podríamos, todo ese tiempo que el papá pierde, 3, 4 meses hasta que están los estudios, y ojo, estamos hablando de papás que tienen una obra social, porque si tu niño, si ese papá no tiene obra social y tiene que esperar a que se hagan en el hospital, el tiempo puede ser más prolongado. Para que Sí, por ahí el profesional te diga, mira, no le veo nada, empecemos con un tratamiento de estimulación temprana, me parece que todo tiene que partir de una buena clínica. Decir, sin bueno, yo veo hablar este desafío. Sí, decimos. de las necesidades económicas también, porque son estudios que más allá de que el papá tenga una obra social, generalmente tienen un costo adicional. Entonces, Totalmente. creo que también es otra cosa que se debería tener en cuenta. Totalmente. Porque de esa forma yo puedo hacer una valoración clínica como corresponde, pedir lo que solamente necesito a priori, y la mayoría de las veces no estamos hablando de algo que pone en riesgo al niño, porque si no el cuadro clínico sería otro. Un niño que tiene una sospecha, por ejemplo, de un tumor cerebral, es un niño que no va a ir a tu consultorio porque no habla. Claro, Es un niño que seguro. va a tener otra sintomatología previa.
va a tener mucho llanto, va a tener convulsiones, va a tener signos de hipertensión endocraniana, va a tener signos de efecto de masa, va a perder motricidad, se va a caer, va a tambalear, o sea, va a haber un síndrome neurológico más delimitado. Entonces también tengo que ser cuidadoso en pedir eso, porque ese es tiempo valioso que yo pierdo. Y me ha pasado con muchos profesionales que les piden a los niños que no hablan audiometrías. Entonces me parece a mí que vos imagínate un niño de 2 años y medio, que ya por solo pensemos en un niño de 2 años y medio que por más que hable, encima no habla, y vos Claro. pedís una audiometría que él levante la mano, que más o menos te trate de decir si escucho mejor del lado derecho o del lado izquierdo, es como muy complejo. Entonces también está el punto de saber, digamos, no tan solo si pido o no pido, sino qué pido. ¿Qué pido? Ah, exacto, exacto, cosa de que porque nosotros no nos tenemos que olvidar que esos son métodos complementarios de diagnóstico. O sea, son métodos que me van a ayudar en el diagnóstico, pero muy pocas veces me dicen el diagnóstico. El diagnóstico siempre parte de una buena clínica. Y una buena clínica siempre parte de una buena evaluación del niño y de una buena escucha al papá. O sea, escucharlo bien, prestarle atención bien a lo que te dice, no subestimar lo que te está diciendo. Y de ahí vamos pidiendo. Lo que es importante es pensar acá en esto que tiene que ver con la estimulación temprana. Bien. Por ahí se piensa que la estimulación temprana tiene que iniciarse una vez que tenés un diagnóstico. Y eso es falso. Vos en el momento que tenés signos de alarma, ¿sí? Ya podés hacer una estimulación temprana. Ya tenés que intervenir. Exacto. Porque precisamente como yo les contaba, en este desarrollo se van generando diferentes conexiones que tienen que ver con esto que se llama neuroplasticidad, y yo lo que tengo que favorecer es una neuroplasticidad que le genere al niño las herramientas para poder sortear estos desafíos. Muchos desafíos se extinguirán, como por ejemplo un niño que tuvo un retraso simple del lenguaje, capaz vos lo estimulas bien y de pronto habla muy bien y chao médico, chao fonoaudiólogo a los 4 o 5 años, como tenés niños que disminuyeron muchísimo sus desafíos. Entonces, yo lo que hago precisamente con estimulación temprana es ayudarlo en estos desafíos y después veremos el diagnóstico. No significa que el diagnóstico, cuando yo digo después veremos el diagnóstico, significa que el diagnóstico es algo innecesario. No, el diagnóstico es necesario por una cuestión que el papá lo necesita psíquicamente, porque a uno con papá quiere pasar, a ver, supongamos a cualquier papá que nos esté mirando, si tu nene tiene fiebre, y vos querés saber qué es lo que tiene, no puedes decir, bueno, tiene fiebre, venga dentro de una semana. No, vos querés saber, tiene una angina, en este momento dirás, tiene COVID, ¿qué estará pasando? Bueno, acá pasa lo mismo, el niño no habla, supongamos. Tenga o no tenga intención comunicativa, vos querés saber qué es lo que está pasando, entonces papá sí lo necesita, pero fundamentalmente porque el diagnóstico sí va a ser importante para entender algunas cosas por el niño. Siempre el diagnóstico es importante primero por el niño y secundariamente sí es importante para la psiquis del papá. Pero como yo digo, después vemos el diagnóstico, significa que vamos a iniciar un proceso diagnóstico, vamos pidiendo los estudios, vamos viendo si hay que hacer un ADO, si hay que hacer una valoración con un neurolingüista, si hay que hacer una valoración con una psicomotricista, con una TO, o que vaya interviniendo una psicóloga, una profe de educación física, un kine, cualquier miembro del equipo en esta cuestión diagnóstica. Pero vamos actuando, que es lo que se llama una espera activa. Vamos esperando a darle forma a este diagnóstico, pero vamos interviniendo. Vamos interviniendo. Y el vamos interviniendo, siempre es importante, yo rescato esto, que es la intervención profesional y la intervención del papá con herramientas dadas por el profesional, o sea, una intervención mediada por padres. ¿Por qué? Porque por ahí está la recomendación de, bueno, no habla, esperemos 6 meses. Espera pasiva, significa eso. Eso es 6 meses de nada, de no estimulación y de un montón de cosas. Y después aparece lo que se llama
una pseudo espera pasiva, que es cuando te dicen, mándalo al jardín. Ujú, Ahí se va a relacionar con otros niños y va a hablar. Y ojo, ujú. es cierto que relacionarse con otros niños, por eso te digo, habilidades sociocomunicativas, y si el niño tiene capacidad de imitación, va a poder, digamos, a ver si le va a servir el jardín, pero eso no reemplaza la tarea del terapeuta. Exacto. No reemplaza la tarea del terapeuta, la intervención del terapeuta y la intervención del terapeuta en el papá para que el papá ayude al niño. Entonces, no mandemos a los niños al jardín para que vayan a mejorar sus aspectos lingüísticos. No, al jardín se va por un montón de cosas, ¿sí? Eh, Quizás también creo que está el punto de recargar al jardín con una función que no es la que tiene y no tomar, digamos, una decisión que implique actuar como se debe actuar. ¿Qué significa? Bueno, mejor lo llevo al jardín y no voy a la fono. No, el jardín no reemplaza la fono. El jardín es un complemento más, puede ayudar, seguro que sí, pero no reemplaza la tarea profesional. Entonces, siempre me parece que a mí, me parece a mí que es importante plantear esto de la intervención con el profesional. Eh, y después Doctor, también, ¿sí? Dime. antes que sigamos, antes que se nos vaya, Sí, sí. em, dos preguntas. Que nos vaya el tiempo o me vaya yo. O sea, porque yo No, me no, empiezo no, a hablar no, y me voy. que se nos vayan las preguntas. No quiero que usted se me vaya, por favor. No, no digo que se vayan corriendo las preguntas. Ah, Dos, sí. Ámbar y Lorena le preguntan a usted cuáles serían los signos de alarma que tienen que tener en cuenta. Y lo primero que siempre nosotros tenemos que ver es que lo que más nos va a llamar la atención es el niño, digamos, que no habla, que por ejemplo tiene 2 años y dice muy poquitas palabras o que directamente no habla. Pero ir mucho más profundo de eso significa observar si, por ejemplo, él señala lo que quiere. Ujú. Por ejemplo, si quiere algo que está en altura, por ejemplo, arriba de la heladera o arriba de algún mueble, si señala algún juguete, si te trae cosas que le agradan, que le simpatizan, que le resultan placenteras, si es que, por ejemplo, te mira a los ojos, si es que se ríe cuando vos te ríes, si es que puede mirar algo que vos estás señalando, o si es que puede señalarte algo para que vos lo mires, quizá no con la necesidad de pedírtelo, sino con la necesidad de mostrarte. Por ejemplo, mira qué lindo, te señala los backyardigans, digamos, ahora los escandalosos, los backyardigans ya quedaron un poco en el pasado, se señala, por ejemplo, escandalosos o en la tele. Entonces, esos son signos, por ejemplo, que no haga eso. Eso es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Como les digo, no concentrarnos 100% en que hable o no hable. Que no hable sí es algo muy importante, muy importante. Pero vamos a los otros signos, porque pronto uno ve que en realidad no hay uno o dos signos de alarma, sino que son varios. Y de estos Exacto. signos de alarma, papá puede ver que se derivan un montón. Que, por ejemplo, no habla y que por eso, y que no hay tampoco indicadores de comunicación. Y que eso Exacto. tampoco le permite jugar con otros niños. Entonces te das cuenta de que Exacto. juega más solito que con otros niños, que no juega con los hermanos, que le cuesta entender algunos juegos. Y quizás también pensemos en esto, ¿no? Muchos papás están concentrados en el lenguaje en una faceta expresiva Ujú. y no están pensando en el lenguaje en una faceta comprensiva. O sea, yo no voy Exacto. a hablar lo que no comprendo. Exacto. Lo cual, a ver, para que más o menos la gente me entienda, eh, por ahí el niño no tiene sentido que diga papá, si no lo va a decir con intencionalidad porque comprende quién es el papá. Que ya no comprende el sentido de papá como protector, etcétera, etcétera, pero sabe que él es papá. Entonces, capaz que Exacto. eso no lo sabe y está papá, 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 papá. Bueno, me dicen a veces sí, dice papá, pero no lo dice con esto que vos me decías también, el uso del lenguaje. Ujú. Entonces son cosas que hay que tenerle en cuenta. Esos son los signos de alarma que me gustaría que estén atentos. Eh, y fundamentalmente pensar que hay muchos signos de alarma que no necesariamente se dan al año, a los 2 años,
sino que hay signos de alarma que van persistiendo a lo largo de la primera infancia. Niños que están, por ejemplo, en jardín ya, o en salita, o por ejemplo en primer grado, y que todavía tienen desafíos en el lenguaje. Todavía tienen desafíos en el lenguaje comprensivo, en un lenguaje expresivo, todavía tienen desafíos en intención comunicativa, y todo eso se va a traducir después en socialización, en lectoescritura, en el aprendizaje. Entonces, fíjense todo lo importante que es en el neurodesarrollo el lenguaje, porque me abre las puertas a mí, me permite jugar, me permite socializar, me permite a mí aprender en la escuela. Obviamente el aprendizaje excede a la escuela, es el aprendizaje diario, es lo que se llama oportunidades de aprendizaje diarias, ¿no? Pero, por ejemplo, vos ya vas viendo que hay signos que van persistiendo. Y es más, a mí me ha pasado de, por ejemplo, ver adolescentes, ¿sí? Que por ejemplo, han estado durante mucho tiempo, eh, de tratamiento con un equipo y que no se han percatado que tenían desafíos semánticos pragmáticos. O sea, en entender lo que hablan y en usarlo para la gente que nos mira, nos entiendan. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto? Chicos que han ido a un... parece, esto que les voy a contar parece gracioso, pero no quiero que lo tomen gracioso, quiero que se fijen en la connotación. Chicos que han ido a un velatorio y han contado un chiste. Ujú. O chicos que un amigo les ha dicho que tiene determinada situación en la casa y no han podido responder adecuadamente a eso. Chicos que no pueden, tienen ganas de socializar, pero no manejan esos códigos. Cuando hablo, saben decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Pero no saben usarlo. No saben Exacto. cuándo hablar, no saben en qué momento, no saben manejar los tiempos, La eh, coherencia el, conversativa, el ida y seguir. vuelta. No saben aplicarlo en un contexto. No es lo mismo decir hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? En un contexto que en otro. Exacto. Entonces, eso es importante porque hay un montón de signos de alarma que persisten. Entonces, no nos quedemos con los signos de alarma tan solo como si fueran patrimonio de una niñez temprana, sino que son los signos de alarma, son signos que nos están indicando que ese neurodesarrollo está teniendo un curso que no es el esperable desde el punto de vista de las pautas del desarrollo. Eso no vamos a hablar de neurodesarrollo normal o anormal porque eso no existe. ¿Sí? Exacto. ¿Sí? Pero sí no está teniendo no está cumpliendo con esas pautas. Entonces, bueno, yo puedo actuar, pero necesito pensar desde un punto de vista clínico. Eh, y eso me parece que es importante porque así nos pasa a veces de que hay un montón de diagnósticos que podrían haber sido pesquisados en una infancia, en la primera infancia, y que después vos viste que quedan eh, digamos, digamos, la adolescencia. Y no es que uno ha perdido tiempo, quizás ha perdido algunas oportunidades que vamos a tener que encontrar la forma de generarlas de nuevo. Muchos papás dicen, ay, bueno, tengo un diagnóstico tardío, se perdió tiempo, ya no se puede hacer más nada. No, eso es mentira. Siempre hay para hacer un montón de cosas. Y si perdimos alguna oportunidad, y bueno, veamos a ver de generarlo el contexto, los espacios y brindar todos los apoyos como para generar de nuevo esas oportunidades. Doctor, una Con pregunta. compromiso, ¿no? Con compromiso. Sí, sí. Hablando de oportunidades y de que no se ha perdido tiempo, como usted decía, y hablando también de lo que es esta neuroplasticidad a la que usted también hacía referencia hace un momento. ¿Hasta cuándo podemos decir que no se ha perdido tiempo? ¿Hasta cuándo tiene oportunidad ese niño, quizás ya no tan pequeño, si recibe un diagnóstico tardío? Y la última oportunidad la vas a tener con el último suspiro de tu vida, porque el cerebro aprende siempre. Así sea que tengas 70 años o tengas 80 años, tu cerebro siempre va a tener capacidad de aprendizaje y tu cerebro siempre va a conservar la neuroplasticidad. Lo que nosotros tenemos que pensar es que hay periodos que son más
ricos en neuroplasticidad. ¿Qué significa? Que son periodos donde la neuroplasticidad es mucho más fácil, donde es mucho más estimulable, donde es mucho más trabajable y que tiene que ver con precisamente las primeras etapas de la vida. Hay un gran periodo de neuroplasticidad que es muy importante, que es hasta los 3 años. Por eso fíjate la importancia de detectar signos de alarma en los niños muy pequeñitos, en las niñas también muy pequeñitas. Después tenés un segundo periodo que es más o menos hasta los 6 años y después va decayendo un poco, pero siempre tenés la posibilidad de recuperarte. Por ejemplo, este es un ejemplo que yo siempre doy a los papás para que me entiendan. Una persona que ha tenido un accidente cerebrovascular tiene mayor posibilidad de recuperarse a los 30 años, si ha tenido un accidente cerebrovascular cuando tenía 30 años, que si tenía 60 años. Por eso es porque nuestro cerebro, a medida que envejece, pierde capacidad de neuroplasticidad, pero no la pierde totalmente. Entonces no vamos a hablar de que hemos perdido tiempo. Vamos a decir de que tenemos que ajustar nuestros recursos y nuestro sistema de apoyos a ese contexto. Quizás necesitemos apoyar más, quizás necesitemos trabajar más, pero la posibilidad está ahí, está latente, la tenemos que ir a buscar, tenemos que ir a estimular, entonces nunca es tarde, nunca es tarde. Entonces eso es importante, me parece, llevarle a los papás. Entonces Perfecto. eso Doc, y es importante. usted Sí. hablaba cuando empezaba la charla, que lo conversamos también un poquito, un ratito antes, esto de los huecos que por ahí van quedando. ¿Qué hacemos con esos huecos? ¿Quién determina dónde están, cuáles son y qué hacer con esos huecos? Primero que nada, lo que nosotros tenemos que pensar es en el hecho de que siempre esos huecos se pueden trabajar. Como por ejemplo, uno observa muchos de esos huecos en el juego. Me ha pasado a mí con niños que tienen, por ejemplo, niños con autismo que experimentan indicios de juego simbólico, pero que siguen teniendo juego inusual con algunos objetos o no funcional con algunos objetos. Supongamos un auto, en vez de hacerlo rodar, lo golpean. Uh-huh. Pero sin embargo toman un bebé y cantan un arroyo. Entonces vos decís, ¿está teniendo esbozos de juego simbólico? Sí, pero hay un hueco ahí, porque todavía tiene. Entonces, Algo. entonces ¿qué significa esto? Que el neurodesarrollo tiene etapas consecutivas. El neurodesarrollo va a seguir. Lo que yo tengo que hacer, a ver, no es que porque no tengo el lenguaje no me voy a saltar hacia la otra etapa. Voy a saltar a la otra etapa, pero con muchos déficits, con una mochila importante de cosas a seguir trabajando. Entonces, ¿cómo se llena eso? Desde una buena evaluación multidisciplinaria, desde el trabajo en equipo, desde el trabajo con los papás, haciendo una buena evaluación funcional de qué es lo que está sucediendo. A ver, sentar, y esto es importante porque acá juegan un papel importante las escalas y los informes. Uh-huh. Esto de, por ejemplo, a ver, el niño ha trabajado con la pedagoga en aspectos relacionados con la lectoescritura hace un año y hoy está mejor. No, bueno, está bien, vos lo ves mejor como profesional. Pero ¿qué hiciste el año pasado? ¿Qué prueba le hiciste el año pasado? Y podés repetirle la misma prueba hoy para objetivar que haya mejoras. Entonces, es como un análisis de sangre. A mí me pasa, por ejemplo, un niño ha tenido que ha estado medicado con risperidona, aumentó la prolactina, entonces yo bajo la risperidona. Yo supongo que va a bajar la prolactina, pero para comprobarlo tengo que volver a pedirle otra prolactina dentro de 3 meses. Entonces, no nos tenemos que pensar, no tenemos que olvidarnos en que el neurodesarrollo no puede ser la subjetividad del profesional. Tenemos que objetivar todo lo que vemos. Para eso existen las escalas, para eso existen los informes. A ver, a mí me gusta mucho cuando se hacen, digamos, los informes anuales de fin de Uh-huh. año, porque ahí uno puede realmente plasmar con escalas
o quizás no tantas escalas, pero sí está plasmado en algún lugar que esto, digamos, que el niño ha avanzado. Porque eso me va a permitir también a mí decir si tengo que redireccionar el tratamiento. Seguro. Entonces, por eso es importante, digamos, estas cuestiones y la intervención de todo el equipo. Yo siempre digo, no existe uno solo de los miembros del equipo profesional que sea más importante que el otro. Son todos importantes, todos aportan desde sus diferentes áreas, diferentes puntos de vista que son súper valiosos, pero necesitamos objetivar. Y esos huecos lo tenemos que plantear. A mí me ha pasado, por ejemplo, chicos que copian. Yo respetuosamente digo copistas, con mucho respeto. Copian, 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 espectacular, tienen una hermosa letra, pero no saben leer. Exacto. Entonces, por ejemplo, vos le haces un dictado y fallan. Por cuestiones, falla por una cuestión de atención, por una cuestión de que ahí la escritura empieza a mostrar desafíos que no eran los mismos cuando copiaba. Entonces, ahí nos damos cuenta de que sí, existen muchas veces desafíos por no haber hecho abordajes adecuados, pero a veces, bueno, también la evolución misma de esta condición del neurodesarrollo es así. Por eso también me parece importante decirle a los papás que va a haber muchas mejorías y a veces quizás no tantas. Quizás va a haber años que nos van a sorprender más que otros, va a haber momentos que nos van a sorprender más que otros y eso no necesariamente obedece a un equipo que no ha trabajado, sino que cada condición del neurodesarrollo, a pesar de tener de ser el mismo diagnóstico, es diferente en cada niño. Y yo creo que el espectro del autismo se aplica a cualquier otro espectro. No existen dos chicos iguales con dislexia, no existen dos chicos iguales con TEL, no existen dos chicos iguales con TDAH. Entonces, al fin y al cabo, vivimos en este espectro. En realidad, ese espectro se llama neurodiversidad. Nunca me... Entonces, ese espectro se llama neurodiversidad. Entonces, me parece a mí que es importante pensar en eso, ¿no? Saber que, a ver, no hay un techo. Eso sí, vamos a estimular a full, pero que puede haber algunas cosas que cuesten más, pero cuando hay acompañamiento profesional y hay acompañamiento de los papás, el afrontar esas cositas que cuestan más, se hace más llevadero. Es mucho más fácil es mucho menos difícil de sobrellevarlo y uno lo puede sobrellevar con más empatía y con otro tipo también de emociones. Eso me parece que es súper importante. Doc, como para que vayamos terminando, así lo dejo descansar. Yo sé que usted ha trabajado todo el día hoy, esta tarde le tocó toda la tarde consultorio. Consejo para los papás ante la mínima señal de alerta. Ante la mínima señal de alerta, lo que yo siempre les recomiendo a los papás es lo siguiente. Primero, traten de no duden ni tengan miedo de su instinto, porque muchas veces los papás ven, pero tienen mucho miedo de que sea algo. No sabemos qué, pero se tiene miedo de que sea algo. Y eso puede generar que se pierda tiempo. Entonces, confiar en su instinto. Si ven algo, consultemos, porque quizá ese algo que ellos ven instintivamente como papás es realmente la oportunidad de que su hijo esté bien, ¿sí? Y no necesariamente la oportunidad de tener un diagnóstico en un sentido negativo. ¿Sí? La oportunidad de que esté bien. Bien. Entonces, en ese confiar en su instinto también implica el hecho de decir, si yo lo llevo al pediatra, que es realmente con quien yo voy a seguir recomendando que llevemos al pediatra, pero también voy a recomendar a los papás que si el pediatra no les presta mucha atención, busquemos una segunda opinión. Busquemos un pediatra del desarrollo, busquemos un psiquiatra infantil, un neurólogo infantil, busquemos una fono, busquemos una psicóloga, pero también busquemos, digamos, personas con referencias. No necesitamos buscar ni al mejor, ni al más caro, ni al más famoso, ni ninguna de esas cosas que la verdad que no vienen al caso. Lo que nosotros necesitamos es buscar a alguien con referencias porque eso nos avala
en cierta forma, la posibilidad de que ese profesional esté lo suficientemente formado como para que me dé una respuesta. Pero pensar en nosotros, pensar en ese instinto que nos dice consultar, ni bien veamos los signos de alarma, porque ahí nos vamos a rodear de un montón de interferencias. El pediatra que nos dice generalmente no pasa nada, tranquilo, tranquila, espéralo. Me ha pasado con niños de 3 años y medio y seguían esperando, es demasiado. Y después también, viste, la familia, los abuelitos, no, pero vos hablaste a los 3 años también, déjalo, ya va a hablar. No se dejen presionar ni por los abuelitos, a ver, esos niños, tu hijo no depende del pediatra, no depende del fono, no depende del psicólogo, no depende del médico, ni tampoco depende del abuelo ni de la abuela, depende de vos. Entonces, si vos ves algo, consulta. No importa lo que te digan. No No importa lo que importa te la edad digan. que tenga. Vos tenés que pensar en tu hijo. Más vale una consulta de más, ¿sí? Realmente una consulta de más donde te pueden decir, no, mira, pero vamos a hacer esto, pero quédate tranquila, no es tanto, no te des tanta manija. Y después te das cuenta con que, bueno, no, sí, le falta. Realmente existen los casos donde necesitas estimular más y el chico despega y es un avión. Eh, pero tenés que pensar en que si vos ves algo, lo hagas. Hay un estudio, no recuerdo el autor, pero ya lo voy a buscar, que digamos, hizo el estudio y decían de que en el 92% de los casos, cada vez que un papá percibía que algo no estaba bien con su hijo, estaba en lo cierto. Entonces, eso es algo que los papás tienen que escuchar. Tienen que escucharse a ellos mismos sin importar el entorno, Bien. que lo que importa es su niño. Después las cosas se acomodan, más o menos las cosas con la familia, con el entorno se acomodan. Lo importante es que ese niño tenga las oportunidades que se merece. ¿Y la edad de consulta de ese signo de alarma? A la edad que sea. Porque, por ejemplo, si vos tenés un niño que a los 3 meses, entre los 3 meses más o menos es un promedio de que ya tendría que tener un sostén cefálico. ¿Qué significa? Más o menos tener duro el cuellito como para sostener la cabecita. 6 meses más o menos ya debería buscar sentarse o tener la posibilidad de sentarse durito. 9 meses ya vos esperas que más o menos pueda rolar o que quizás pueda empezar a gatear. Y 12 meses, por ejemplo, eso es una mnemotecnia 3, 6, 9, 12. 12 meses que más o menos ya empieza a pararse y a dar quizás unos primeros pasos. Si vos me decís que tu nene tiene 3 meses y medio y todavía no sostiene la cabeza, bueno, ayudarlo un poquitito, le haces masajes, tratas de ayudarlo, son 3 meses y medio. Pero si vos me decís que tu nene tiene 9 meses y no sostiene la cabeza, tenés que consultar. Hay signos que no tienen edad de aparición, sino que simplemente están porque hay una pauta que se ha retrasado. Y pautas del desarrollo nosotros tenemos desde el momento mismo, por ejemplo, el reflejo de succión, desde el momento en que nace el niño. Un niño que no tiene reflejo de succión desde el momento del nacimiento, hay que pensar, ojo, ¿qué está pasando acá? Entonces me parece a mí que no hay una edad de consulta. Lo que yo sí les puedo decir es que mientras más rápido consulten, mejor. Por eso también me parece que está bueno que los papás que han tenido que tienen un hijo con alguna condición, piensen en que yo les aseguro que a nadie le ha sido fácil el camino, ¿no? Pero quizás podríamos generar acciones para que a las generaciones que vienen detrás de nosotros les resulte un poco más fácil. No puedes esperar un año para el consulto con el neurólogo, no puedes, ¿me entendés?, aceptar una consulta de 5 minutos. Me parece a mí que necesitamos trabajar en eso, ¿no? En el hecho de necesitamos mejorar el sistema de salud, eso es una realidad. Al menos en estas cuestiones de estimulación temprana y discapacidad se han hecho cosas muy buenas, hay equipos que trabajan muy bien, pero necesitamos mejorarlo, perfeccionarlo. Nunca nada va a ser perfecto, pero mientras más nos acerquemos a la perfección, más vidas vamos a salvar, porque literalmente un niño que ha tenido una intervención temprana es un niño al que vos le podés salvar la vida. Exacto. Y tener en cuenta también que lo necesario de las actualizaciones, ¿no? Con esto que usted decía de exigirle por ahí al profesional que
que no sea una consulta de 5 minutos, de tomar medidas con respecto a eso. Cuando mencionaba también de buscar profesionales capacitados, o sea, creo que en esto también de la evaluación, los papás tienen que buscar quienes estén actualizados, porque todo se actualiza y porque los diagnósticos se actualizan y porque los trastornos también, porque los conocemos cada vez mejor. Entonces, Exacto. creo que está en eso también, ¿no? En prestar mucha atención a eso. Exacto. Y quizás muchas veces, para los profesionales que me ven, quizás muchas veces la posibilidad de actualización no está en la diplomatura que dura 3 años. Está bueno hacer una diplomatura, un doctorado, hacer un curso internacional. Eso siempre representa la posibilidad de adquirir herramientas que son muy útiles, la posibilidad de engrosar nuestro currículum. Eso sí, sí es importante porque uno necesita respaldar que está capacitado. Exacto. Pero también es importante el tema de lo que se llama la autoformación. Y ahí juega un papel muy importante la lectura de papers, de revistas, de artículos. O sea, no hace falta que vos te suscribas. Vos pones en el Google académico, pones TDAH, y TDAH 2020, y tenés 20 artículos que se han publicado en el 2020 sobre TDAH. Léelos. Quizá algunos tengan más relevancia que otros, como por ejemplo tal cosa, otros me resultan más específicos, otros me resultan más útiles, pero la autoformación es sumamente importante. Leer artículos. Y algo que también es importante, que viene tomando mucha relevancia, es leer las experiencias de las personas adultas que tienen alguna condición. No tomándolas desde un punto de vista científico, pero sí tomándolo desde un punto de vista de la experiencia. Experiencia. ¿Científico en qué sentido? Porque ¿por qué no científico necesariamente? Porque no podés aplicar lo que una persona supongamos, ¿no? Vemos un blog sobre una persona adulta en el espectro autista. Y esa persona, esa mujer o ese varón, cuenta determinada cosa. Bueno, eso no lo podés aplicar con criterio científico a lo que vos estás haciendo. Pero sí lo puedes tomar de un punto de vista de la experiencia y decir, bueno, esto también puede ser que sientan los chicos, los adolescentes, los adultos. Voy a preguntarle a mi paciente qué es lo que siente, voy a tener en cuenta más su experiencia, no todo lo que yo sé desde el punto de vista científico, sino uno aprende también de la experiencia del otro. Entonces es escuchar esa experiencia, tenerla en cuenta, y yo creo que esto va a terminar, estamos en una transición donde vamos a encontrar un punto medio entre entender la experiencia y respetar la experiencia de un grupo y poder atender las cuestiones científicas para aplicarlas en otro y en ese mismo y viceversa. Y la verdad que eso me parece a mí que es un cambio de paradigma importante que nos compete a futuro. Me encantó, Doc, el último consejo para los profesionales: leer, 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 leer. Si no tenemos económicamente lo suficiente como para hacer esos cursos que nos fascinan a todos y que en estos momentos no son a veces inaccesibles para muchos. Lo bueno esto de sentarse y leer y buscar papers y asegurarse que sean papers que estén publicados en revistas científicas, que eso nos va a dar la seguridad de que están corregidos, de que están avalados y de que están escritos por personas que están avaladas en cierta forma. Y hay que tener mucho ojo con, por ejemplo, leer hoy por hoy, digamos, ha cobrado mucha importancia el tema de las encuestas. Hay que tener mucho cuidado con las encuestas, porque que vos hagas una encuesta por el Google Docs, creo que se llama, no significa que estés haciendo necesariamente un trabajo de investigación que tenga algún tipo de validez científica. Ojo, eso no significa que tenga validez científica. Podés leer todo lo que quieras. En la medida que vos leas, esto es como si leyeras en la primaria o en la secundaria. Vos en la medida que leas más y que sepas más, vas a aprender a desarrollar tu juicio crítico. ¿Qué significa? Vas a leer esto y vas a decir, esto no me sirve, porque esto no tiene coherencia, esto me parece muy interesante, este trabajo no sirve porque es de una muestra de 10 personas. Este sí me sirve porque es un trabajo que está hecho con una muestra de 4.000 personas. Encima es de grupo control y todas esas cosas que vos sabrás eso, Iris, viste la importancia que tiene eso. Entonces, no es lo mismo. Entonces, si vos lees, vas a desarrollar juicio crítico. Eso me parece que es importante.
Sí, sí, y es algo que totalmente sí se puede hacer. Así que esa es la recomendación. Y por ahí no hace falta, digamos, tampoco, me parece a mí, ¿no? Y esto es algo que nosotros venimos trabajando mucho con la gente del interior. Yo respeto muchísimo a los profesionales de Buenos Aires, pero también nosotros creo que tenemos que pensar que acá en el interior del país, me refiero a todo el interior del país, tenemos profesionales muy capacitados que también, de los cuales también se puede aprender y un montón. Exacto, exacto. Así es, Doc. Bueno, contarles también que vamos a tener una profesional del interior del país Ok. hablando con nosotros, Romina, que está en el chat, los saludó. Así que el jueves vamos a estar hablando con Romina, que es del interior del país, no es precisamente de Buenos Aires y es una excelente profesional. Romina está participando del Congreso de Autismo en México, o sea, una representante del interior de la Argentina representando en un congreso internacional, así que buenísimo. El Sí, jueves le vamos sí. a Romina. Todo un orgullo, digamos, para nosotros como argentinos, para el interior del país, y bueno, nosotros la conocemos del CIM, Del así que CIN. felicitaciones, no tan solo por el Día del Psicólogo, sino también por esta oportunidad que la verdad que es espectacular. Bueno, Doc, lo dejo, que vaya a descansar. Muchas gracias. Muchas gracias por ayudarme a romper el hielo, por ser el primer live. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Ah, Romina me aclara que ella es de Buenos Aires, es de Junín, pero vive en Misiones. Para No, mí ya es una misionera. ya está. Así que bueno, muchas gracias, Doc. Gracias por compartir esta charla. Saludos a Silvia y Bien, bueno, muchas gracias por la oportunidad, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder charlar con profesionales como vos, Iris, y con otros que también, digamos, conocemos y que venimos trabajando. Vos también has participado de un montón de lives que nosotros hicimos, de cursos, entonces creo que formamos parte de un frente de profesionales que estamos buscando, digamos, cosas frescas, cosas nuevas, cambiar un poco esta realidad. Así que, y bueno, y veo que hay gente de muchos lugares, inclusive de Chile, conectados, o sea que, bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se ha conectado por habernos escuchado. Mil disculpas si por ahí no hemos podido contestar a todas las preguntas, por ahí en estos lives se hace complicado, pero no va a faltar la oportunidad de que nos volvamos a cruzar y que podamos ayudarlos en todo lo que se pueda. yo le prometí al doctor que iban a ser 40 minutos y ya tenemos 1 hora 12, 1 hora y cuarto más o menos. Así que bueno, vamos a tratar después de ver si ha quedado alguna pregunta pendiente y se contesta a través del chat. Sí, sí. Antes de cortar, invitarlos a todos, decirles que tenemos otra charla mañana con Claudia, que es chilena, Claudia Fono, vamos a hablar sobre habla y lenguaje. El jueves con Romina Graef, conducta y lenguaje. Y el viernes con Franklin Susaníbar, un fono peruano excelente, y con él vamos a hablar sobre trastornos de los sonidos del habla específicamente. Así que bueno, Espectacular. que nos quedan 3 nochecitas más. Agradecerles a todos y especialmente a usted, Doc. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Iris. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan excelente buenas noches, a quedarse en casa, cuidarnos. Y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego, Doc. Chao, chao.